Me llamo Jessica Davis y a los 29 años descubrí una dura verdad. El amor familiar tiene sus límites y a veces se acaba justo donde se necesita. Mientras yo posponía mis sueños para cuidar a mi padre enfermo, mi hermana Amanda estaba en la cima de su carrera en Nueva York, construyendo la carrera de sus sueños. Fueron 3 años cambiando pañales para adultos, administrando medicamentos y soportando noches de insomnio. Y no, nunca esperé una medalla por ello. Pero lo que pasó el pasado Día de Acción de Gracias, nunca lo habría imaginado. Ese día, Amanda se levantó de la mesa, toda decidida, y anunció: «La familia votó. Estás fuera». Respiré hondo, porque sabía lo que traía en la carpeta que tenía en las manos. Y cuando la abrí, bueno, digamos que no toda traición queda impune. Pero tranquilos, ya hablaré de eso más tarde. Antes que nada, comenta aquí desde dónde lo estás viendo. Y si alguna vez has vivido algo similar con un familiar desagradecido, suscríbete al canal. Esta historia te llegará al corazón. Crecí en un barrio de clase media a las afueras de Boston. Nuestra casa era sencilla, pintada de un azul descolorido, con una escalera que crujía a cada paso, pero era mío. Desde pequeña, la diferencia entre Amanda y yo era evidente para cualquiera que prestara atención. Ella era la dulce, la estrella, la que lo lograría. Como mi madre, Margaret, les repetía a sus amigas del club de lectura. Mi padre, Robert, era diferente. Era dueño de una pequeña papelería y tenía una forma muy práctica de enseñar sobre la vida. Entender el dinero es entender la libertad, me decía, abriendo sus libros de contabilidad sobre la mesa de la cocina. Me trataba como a un igual, y me encantaba pasar tiempo con él, revisando el inventario de la tienda o ayudándole a organizar las cuentas. Mi madre siempre estaba pegada a Amanda: ensayos de ballet, debates escolares, cualquier cosa que le diera chispa. Y yo estaba más apegada a mi padre. No es que mi madre no me quisiera, pero era evidente que proyectaba en Amanda todo lo que ella misma soñaba ser algún día. Y Amanda, por supuesto, interpretó el papel al pie de la letra. Para cuando llegó la preparatoria, nuestros roles familiares estaban más que definidos. Amanda era presidenta de la clase, la mejor estudiante, la reina del baile. Yo era la amiga confiable, la estudiante de sobresalientes, la que siempre aparecía cuando alguien me necesitaba. ¿Y saben qué? Me parecía bien. Me gustaba encontrar el equilibrio. No todos nacen para ser el centro de atención, y eso está bien. Durante las vacaciones, las diferencias se hicieron aún más evidentes. Amanda posaba para fotos muy elegante, al borde del Gran Cañón, mientras yo les llevaba agua a todos y les aplicaba protector solar. Mi madre se volvía loca con la ropa de Amanda en la cena, mientras mi padre y yo hablábamos sobre la mejor ruta para la caminata del día siguiente. Fue durante mi último año de preparatoria cuando cayó la bomba. Mi papá empezó a tener dolores de cabeza frecuentes y una fatiga que no se le quitó. Pensamos que era solo estrés del trabajo, hasta que se desmayó en medio de una ceremonia de premiación para Amanda. Ese momento lo cambió todo. El diagnóstico llegó 3 días después: una forma rara y agresiva de linfoma que requería un tratamiento serio. 2 meses después, Amanda se fue a la Universidad de Columbia. Recuerdo cómo preparaba sus maletas mientras mi pálido padre descansaba en la habitación de al lado. «No puedo soltar esta maleta, Jess», dijo, doblando ropa cara que jamás soñé con tener. Además, mamá dice que lo tiene bajo control, pero no era así. Mi madre se desplomó intentando cuidar de mi padre y mantener el negocio a flote. Entonces me llegó la carta de aceptación de la Universidad de Boston y tomé la decisión que lo cambió todo. Decidí asistir a un colegio comunitario a tiempo parcial para poder mantener la casa. Se suponía que sería solo hasta que se recuperara. «No tienes que hacer esto», me dijo mi padre, con la mirada llena de palabras que no podía expresar. Había decepción, pero también alivio. Sabíamos que sin mí todo se derrumbaría. Esa noche oí a mi madre hablando por teléfono con Amanda. «Tu hermana decidió quedarse. Sé que no es lo ideal, pero ya la conoces. Siempre queriendo hacerse la mártir». Esas palabras me hirieron profundamente y también me endurecieron, porque no me estaba haciendo la víctima, estaba siendo adulta. Y darme cuenta de que ni siquiera mi madre lo veía fue la primera señal de que mis esfuerzos nunca serían realmente apreciados. Mientras Amanda brillaba en redes sociales, fiestas, prácticas de lujo y todo lo demás, yo luchaba por entender el sistema de salud, organizar exámenes y mantener la casa en funcionamiento. ¿Y saben qué es peor? Sin darse cuenta, mi familia empezó a actuar como si mi presencia fuera una obligación, como si yo fuera un mueble en la sala y no alguien con sueño.
Las palabras del médico todavía resuenan en mi cabeza. Linfoma en estadio 3. Tratamiento intensivo. Riesgo alto, pero tratable. En una semana, nuestra sala se había convertido en una unidad de cuidados intensivos improvisada. La mesa de centro estaba llena de medicamentos, citas médicas y papeles del seguro. Habían quitado el sofá donde mi papá y yo veíamos los partidos de los Red Sox y lo habían reemplazado por una cama de hospital. Para entonces ya me había cambiado de la Universidad de Boston al Essex Community College. E incluso con la carga de trabajo reducida, mantenerme al día con mis estudios se me hacía cada vez más difícil. La quimioterapia había destrozado a mi padre de una forma que nunca antes había visto. El hombre fuerte que siempre había admirado se había convertido en una sombra de lo que era. Su ropa, antes ajustada, ahora parecía colgada de una percha. Jessica, ¿has visto mi cardigan azul? Me preguntaba mi madre a las 7 de la mañana, más preocupada por qué se pondría para comer con sus amigas que por la cita de papá con el oncólogo a las 9. Y esa se convirtió en nuestra nueva rutina. Mi madre entró en negación, atendiendo las cenas sociales y las reuniones del club de lectura, mientras yo me convertía en enfermera, contadora y administradora de la casa. Mi día empezaba a las 5 de la mañana. Preparaba las medicinas de mi padre, lo ayudaba a levantarse, lo cambiaba de ropa y desayunaba un desayuno que a menudo no podía comer. A las 8 ya estábamos en el coche, camino a otro examen o tratamiento. Por la tarde me encargaba de todo en casa: ropa, comida, limpieza y horas al teléfono con las aseguradoras médicas, lo que me dejaba esperando mientras él dormitaba, frágil, en el sillón. Mi madre deambulaba por la casa como si fuera una invitada. A veces preguntaba cómo iban las cosas, pero ¿en serio? En realidad no quería saberlo. Cumplía con su horario: peinarse en la peluquería, cenar con amigas, hacerse la manicura. Es mi momento para cuidarme, decía. ¿Y yo? Ni siquiera recordaba cómo era salir a tomar un café con una amiga o a ver una película sin pensar en quién iba a cuidar de papá. Amanda llamaba una vez a la semana, siempre los domingos por la noche. El guión era siempre el mismo. Le preguntaba cómo estaba, suspiraba con falsa preocupación y luego seguía contándole historias sobre su increíble vida en Nueva York. Hablaba de sus prácticas en una empresa famosa, de su nuevo novio millonario de Connecticut y de los eventos súper importantes que le abrirían puertas. Ojalá pudiera visitarlo más, pero es una locura aquí, decía. En 3 años vino 4 veces. 4. Y nunca se quedaba más de un fin de semana. Cada visita era un pequeño espectáculo. Abrazos con lágrimas a papá, promesas vacías de llamar más y la excusa de siempre para irse temprano. Fue en segundo año que empecé a ver las cosas de otra manera. Estaba organizando facturas en la mesa de la cocina cuando vi un extracto bancario con una transferencia de $5,000 a Amanda. Le pregunté a mi papá cuando mi mamá no estaba en casa. Tu hermana necesitaba ayuda con el alquiler, dijo. La ciudad es cara, cariño. Y no queríamos que tuviera que buscar otro trabajo mientras se concentraba en su carrera. Me quedé sin palabras, pero por dentro me dolía, porque ahí estaba yo, renunciando a mi educación universitaria, trabajando a tiempo parcial en una firma de contabilidad en la ciudad para ayudar con las facturas. ¿Y ellos estaban pagando el apartamento de lujo de Amanda en Manhattan? ¿Cuál era su prioridad? En fin, con el tiempo empecé a controlar las finanzas del hogar. Mis prácticas en contabilidad me ayudaron mucho. Aprendí a negociar deudas, organizar facturas médicas y gestionar seguros. Y fue entonces cuando descubrí que los ahorros para la jubilación de mis padres se estaban desvaneciendo. Y nadie dijo nada. Quizás ni siquiera querían afrontar la verdad. La gota que colmó el vaso llegó una noche. Estaba jugando con mi teléfono, cansado, después de rogarle a la compañía eléctrica que no nos cortara la luz. Llevábamos 2 facturas atrasadas. Entonces vi en Instagram a Amanda publicando una selfie en Cancún con una bebida colorida en la mano y el texto: viviendo mi mejor momento. Me quedé paralizada. Esa imagen, esa sonrisa, contrastando con mi realidad, fue como un puñetazo en el estómago. La ira llegó, ardiente, silenciosa, pero como siempre, tuvo que esperar. Porque al día siguiente, mi padre tuvo una crisis grave y, una vez más, la ira pasó a un segundo plano. El único que parecía comprender de verdad por lo que estaba pasando era Michael Foster, un viejo amigo de mi padre y antiguo socio. Pasaba a menudo, diciendo que estaba allí para hablar de negocios, pero siempre encontraba la manera de preguntarme cómo estaba. Lo que estás haciendo es increíble, Jessie, me dijo una noche mientras tomábamos té en el porche, después de que papá se acostó. Pero tienes que tener cuidado de no perderte en todo esto.
Intenté reír. Estoy bien, es solo por un tiempo. Pero su respuesta llevaba meses rondando en mi cabeza. Jessica, lo temporal tiene una extraña forma de volverse permanente cuando a otros les conviene. Y tenía razón. Pasaron 3 años. Había dejado la universidad, trabajaba 30 horas semanales en la oficina, cuidaba de mi padre y evitaba que la casa se hundiera. Tenía 26 años, sin título universitario, sin un céntimo ahorrado y con una amarga conciencia creciendo en mi interior. Allí nadie veía mi esfuerzo como un sacrificio. Pensaban que era simplemente mi obligación. Amanda, por otro lado, se graduó con honores, consiguió un puesto destacado en una agencia de marketing y continuó viviendo su cuento de hadas digital con Brian, su novio banquero con una cuna de oro. Su vida era un escaparate perfecto, sin enfermedades, facturas sin pagar ni dolor emocional. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera mi madre ni Amanda, es que en esos 3 años que parecía estancado, estaba acumulando algo valioso: experiencia. Mientras cuidaba a mi padre, aprendí a lidiar con los médicos, las facturas, las finanzas, la burocracia. Todo eso me estaba preparando para un momento que nadie podría haber imaginado, un punto de inflexión. Y empezó una mañana cualquiera de abril. Entré en la habitación con la medicina y allí estaba, sentado, con gafas, leyendo el periódico como en los viejos tiempos. Se acabaron esos calcetines otra vez, con ese humor que ya no recordaba. Se me encogió el corazón, pero esta vez la confirmación llegó poco después, por parte del oncólogo. El tratamiento estaba funcionando, el cáncer estaba Papá recuperó el color, empezó a comer mejor y a interesarse de nuevo por las cosas. Y por primera vez me permití soñar. Como papá estaba mejorando cada día, por primera vez en años comencé a pensar, ¿y si ahora me toca a mí volver a estudiar a tiempo completo? Tal vez incluso transferirme a una universidad de 4 años. Era un sueño que había postergado tanto tiempo que casi lo sentía como algo nuevo. Empecé a investigar becas, cursos y posibilidades. Pero mientras planeaba reconstruir mi vida, ocurrió algo curioso. Amanda decidió de repente recordar que tenía una familia. Las llamadas semanales pasaron a ser 2 veces por semana, y los planes de visita, que antes eran casi inexistentes, ahora eran mensuales. En su primera cena en 6 meses, apareció con una sonrisa. Me alivia tanto que papá esté mejor, dijo entre lágrimas. Estaba tan preocupada en Nueva York, sintiéndome impotente desde tan lejos. Mi madre asintió, casi llorando. Ha sido duro para todos, sobre todo para Amanda. Es tan sensible, juro que casi me atraganto con la patata, pero como siempre me la tragué en silencio. Cuando papá mejoró, decidió retomar el control de la empresa, pero 3 años de ausencia le pasaron factura. Cuando me pidió que lo ayudara a revisar las finanzas, me di cuenta de que la situación era más grave de lo que imaginé. Las ventas habían bajado, los gastos se habían disparado y el flujo de caja estaba prácticamente vacío. Hay algo mal aquí, dije después de pasar el fin de semana analizando las cifras. Y hay algunos retiros que no tienen sentido. Papá parecía inquieto. Tu madre necesitaba dinero para cuidar la casa mientras yo estaba enfermo, dijo. Pero las cuentas no cuadraban. Sabía que los gastos de la casa estaban cubiertos en su mayoría por mi sueldo y los malabarismos que hacía mes tras mes. La respuesta me llegó por casualidad. Estaba buscando un comprobante del seguro en el escritorio de mi madre cuando encontré unos extractos bancarios. Y allí estaban, transferencias regulares a Amanda durante los últimos 3 años, por un total de casi $50,000. Eso además de la universidad y todo lo que ya sabía. Llamé a mi padre para hablar sin rodeos. Su respuesta me desmoronó. Tu hermana necesita mantener una imagen profesional, los eventos de networking, la ropa apropiada. Todo eso cuesta dinero. Guardé silencio unos segundos y luego solté. ¿Qué pasa con mi carrera, papá? ¿Qué pasa con mi futuro? Me miró de una manera que nunca antes le había visto. Frío. Tú elegiste quedarte, Jessica. Amanda eligió invertir en sus oportunidades. Eso me dio un golpe en la cara. No había elegido nada. Igual que él no eligió enfermarse. Simplemente hice lo necesario para mantener a esta familia a flote. Aún así, seguí adelante. Con las habilidades que había aprendido a base de esfuerzo y los conocimientos adquiridos en el trabajo, comencé a ayudar a salvar su empresa. Recorté gastos innecesarios, renegocié contratos y creé planes de pago para las deudas pendientes. En 6 meses, el negocio volvió a la normalidad. Lo curioso es que, cuanto más dependía de mí para que todo funcionara, menos me daba las gracias. Implementé un nuevo sistema de control de inventario. Digitalicé los informes contables e incluso instalé una tienda en línea para mis productos.
Las ventas volvieron a crecer, y con ello, nuestra solidez financiera también mejoró. Fue por esa época que Amanda anunció su compromiso con Brian. Costó más que mi sueldo de un año entero. Y los planes de boda se convirtieron en una telenovela de lujo. Estamos pensando en junio, en el Brighton Resort, dijo emocionada durante la cena. Es un lugar súper exclusivo, pero los padres de Brian conocen a los dueños. ¡Qué maravilla!, dijo mi madre aplaudiendo. Tenemos que empezar a planear cuanto antes. Nadie sacó el tema del dinero, mucho menos quién iba a pagar qué. Cuando intenté hablar con mi padre en privado, simplemente me dijo, ya lo veremos. Esto es importante para tu hermana. Mientras ellos vivían su cuento de hadas, yo mantuve mi rutina. 30 horas en la oficina de contabilidad, atendiendo la empresa de mi padre y aún soñando con volver a la universidad. Mi madre y Amanda pasaban los fines de semana probando pasteles, flores, vestidos, y, sinceramente, parecía que eso las unía cada día más. Fue durante esa época que conocí a Eleanor Winters, la dueña de la firma donde trabajaba. Ella notó mi esfuerzo, mi estilo de aprendizaje autodidacta y mi dedicación. «Tienes un talento natural para esto, Jessica», me dijo después de que le resolviera un problema enorme a un antiguo cliente. ¿Has pensado en sacarte la licenciatura en contabilidad pública? Cuando le expliqué que tuve que dejar la universidad por la situación en casa, simplemente asintió, como si lo comprendiera. Cuando estés lista para volver, avísame. Tenemos becas para empleados prometedores. Y quizás incluso un puesto para ti después de graduarte. En ese momento, vi una luz. Por primera vez en mucho tiempo, vi un nuevo camino abriéndose ante mí. Algo que no era un plan aplazado. Era el comienzo de algo completamente mío. La boda de Amanda fue una película. Unos 200 invitados, un pastel de 6 pisos, una luna de miel en Bali. Yo era la dama de honor, por supuesto, pero el puesto de dama de honor le correspondía a su compañera de cuarto en la universidad. Y durante la recepción, escuché un comentario que me quedó grabado. 2 de sus amigas hablaban cerca de la mesa del pastel. ¿Quién era la hermana? La de allá, la del sencillo vestido azul. Dicen que aún vive con sus padres. Nunca terminó la universidad. Me fui antes de que terminara la fiesta. Nadie se dio cuenta. Estaban todos muy ocupados, brillando en el espectáculo de Amanda. Pero el giro final estaba por llegar. Amanda y Brian compraron una casa a solo 15 minutos de la de mis padres. Y de repente se convirtió en una asidua al brunch dominical. Aparecía sin avisar, se sentaba con papá a intercambiar ideas de negocio. Brian y yo estábamos pensando, quizás sea hora de expandirnos. ¿Qué tal abrir un segundo local?, dijo un día. Mi papá parecía pensativo. Mi mamá parecía lista para descorchar una copa de champán. Nadie me preguntó qué opinaba de la idea, a pesar de llevar meses dirigiendo la empresa. Guardé silencio, tragándome de nuevo la incomodidad. Pero esa noche, mientras revisaba las cuentas de la empresa, me topé con algo que me alertó. Se estaban transfiriendo pequeñas cantidades de dinero regularmente a una cuenta que no reconocía. Fui tras él, investigué, y lo que encontré me dejó helado. El dinero iba directo a la cuenta personal de Amanda. Fue como si todo se detuviera por un instante, después de todo lo que había dejado atrás, después de todo el esfuerzo que había dedicado a mantener esa empresa, después de años de cargar con esa familia a cuestas. Mi propia hermana estaba sacando dinero del negocio que yo había ayudado a salvar. En silencio, comencé a reunir pruebas. Imprimí declaraciones, comparé información y preparé un expediente. No le dije nada a nadie, pero sabía que la confrontación se avecinaba y necesitaba estar preparada. La oportunidad surgió cuando Amanda me envió un mensaje. Quería celebrar la cena de Acción de Gracias en la nueva casa, invitando a toda la familia porque tenía un anuncio especial que hacer. Tenía que ser algo importante. El día anterior, había organizado todos mis papeles en una carpeta. Michael, mi viejo amigo y consejero de confianza, había venido a traerme té y algunos consejos. Jessica, ¿estás segura? Estos asuntos familiares podrían estallar. Lo miré con severidad. No sé nada más, solo sé que si no me protejo, nadie más lo hará. Al día siguiente, guardé con cuidado la carpeta en mi bolso y fui a casa de Amanda. Aún no lo sabía, pero esas vacaciones iban a cambiar nuestra historia por completo. La primavera siguiente, con papá fortaleciéndose, por fin volví a la universidad, aunque solo fuera a tiempo. No era la Universidad de Boston de mis sueños, pero el Essex Community College me dio la bienvenida como un nuevo comienzo. Tenía 27 años. Era el momento. Elegí contabilidad como mi especialidad, porque ahora, además de mi pasión, tenía experiencia en la guerra. Eres uno de los estudiantes más prometedores que hemos tenido.
me dijo mi profesor después de que sacara la mejor nota en mi examen de contabilidad financiera. Tu experiencia en el mundo real te da una ventaja. Esa ventaja me había costado todo, pero iba a convertir mi desvío en un nuevo destino. Con el apoyo de Eleanor, mi jefa y mentora en la firma de contabilidad, comencé a elaborar un plan para matricularme en una universidad de 4 años después de mi título técnico. Ella me abrió los ojos a oportunidades que jamás habría considerado por mi cuenta. Mientras tanto, la vida de Amanda seguía brillando con más fuerza que nunca. La boda fue digna de una revista de famosos. Más de 300 invitados, un vestido que costaba lo mismo que un coche nuevo, flores importadas de Holanda. Yo, por supuesto, fui una de las damas de honor, pero no la principal. Ese honor le correspondió a su compañera de piso de la universidad. Me puse un vestido entallado 3 veces, solo para complacer sus caprichos. Y durante la recepción, oí a mi madre presumir ante sus amigas: Amanda siempre ha sido nuestra estrella. Lo ha heredado de mí, ¿sabes? Ni una palabra sobre quién mantenía la casa en funcionamiento durante los años de crisis. Nada sobre quién salvó las finanzas familiares. El silencio dolía, pero ya no me sorprendía. Estaba empezando a aceptar mi condición de invisible por dentro, aunque yo era el centro de todo. Tras su luna de miel de 3 semanas en Bali, Amanda y Brian compraron una casa colonial renovada con un jardín perfecto y una cocina gourmet en Wellesley, a unos 15 minutos de casa de mis padres. ¿Y saben qué? Esa casa se convirtió en la nueva sede de la familia. Todos los domingos cenaban con Amanda, encantando a todos con historias sobre su exitosa carrera. El director ejecutivo insistió en que yo estuviera en la cuenta de Richardson, dijo, mientras mi madre la miraba como si fuera un ángel enviado desde Wall Street. En una de esas cenas, Amanda soltó la bomba con una sonrisa. Brian cree que la empresa de papá tiene un enorme potencial sin explotar. Quizás sería genial modernizar algunas cosas. ¿Verdad, papá? Mi padre, aún recuperándose del todo, asintió con entusiasmo. ¿Sabes? Yo también estaba pensando en eso. Aportar nuevas ideas al negocio. Respiré hondo. Tragué saliva con dificultad, porque las nuevas ideas llevaban mucho tiempo funcionando y provenían de mí. Había implementado el nuevo sistema de contabilidad, creado un control de inventario digital y reestructurado el marketing de la empresa. Solo en el último trimestre, las ganancias habían aumentado un 20%. Pero nadie lo mencionó, nadie lo recordaba. Al acercarse el otoño, noté que algo no iba bien con mis finanzas otra vez. Pequeñas irregularidades, valores que podrían pasar por errores tipográficos, pero cualquiera que sepa de números como yo sabe cuándo algo anda mal. Decidí investigar más a fondo. Y ahí estaba, transferencias a una cuenta externa, todo vinculado a Amanda. En 6 meses le había quitado casi $30,000 a la empresa. Tenía el corazón acelerado. Me temblaban las manos, imprimí cada recibo y fui directo a ver a papá. Le enseñé los papeles y le expliqué todo. Su reacción me destrozó. Amanda mencionó que podría necesitar adelantos para una consultoría que está haciendo, dijo, como si no fuera gran cosa. Debe haber una explicación sencilla. Papá, no hay proyectos de consultoría. No se ha registrado nada, ni contratos, ni entregas. Su rostro se endureció. Creo que exageras, Jessica. Amanda tiene planes para el negocio que podrían llevar a la empresa a otro nivel. Solo pude preguntar con un nudo en la garganta: ¿qué planes tienes, papá? Nunca ha trabajado en esto. Ni siquiera entiende este mercado. Tiene un MBA de Columbia, dijo mi padre con sequedad. Y la familia de Brian tiene contactos que podrían transformar nuestra cartera de clientes. Salí de la sala con la sensación de que me habían derrumbado. Después de todo lo que había sacrificado, tras años de mantener la empresa a flote, me estaban dejando de lado. Todo para dar cabida a los planes de Amanda. La misma noche, mi madre me acorraló en la cocina. Tu padre cree que intentas controlar demasiado el negocio, Jessica. Tienes que entender que Amanda tiene una trayectoria profesional que tú no tienes. Me quedé sin palabras. La injusticia era tan absurda que solo pude tragar saliva. Al día siguiente, alquilé un pequeño apartamento cerca de la universidad. Cuando les dije que me mudaba, mi madre respiró aliviada. Probablemente sea lo mejor, cariño. Así podrás concentrarte en tus estudios. Y Amanda ahora puede ayudar a tu papá con su negocio. Me mudé el fin de semana siguiente, llevándome solo mis cosas. Dejé atrás una casa por la que había luchado para mantener en pie y una familia que nunca lo vio venir. Michael, como siempre, fue quien me ayudó a mudarme. Mientras apilaba cajas en mi pequeño apartamento de una habitación, me miró y me dijo: «Sabes que todo esto está mal, ¿verdad? Se han aprovechado de ti durante años, y ahora que has empezado a imponerte,
Te están quitando de en medio. Sabía que tenía razón, pero admitirlo me dolió demasiado. Así que me lancé de lleno a los estudios y al trabajo. Me concentré en construir una vida al margen de este caos emocional. A principios de noviembre, recibí un mensaje de Amanda. Este año la cena de Acción de Gracias será en mi casa. Viene toda la familia. Tengo un anuncio especial que hacer. El jueves a las 3 p.m. Me envió la dirección enseguida. Como si se me hubiera olvidado. Le respondí, allí estaré. Pero había algo extraño en esta. Apenas habíamos hablado desde que me mudé, e incluso cuando intercambiamos palabras, había una tensión evidente. Ella sabía que yo había descubierto los traslados irregulares. Y aún así, me invitaba a una cena con toda la familia para hacer un anuncio especial. Parecía una emboscada. La semana antes de la cena, tomé una decisión. Iba a ir, pero no iba a ir con las manos vacías. Pasé noches organizando los documentos, extractos bancarios, fechas, cantidades, todo lo que demostraba claramente que Amanda estaba malversando dinero de la empresa. Lo metí todo en una carpeta manila e hice copias, que guardé a buen recaudo en mi apartamento. Michael, siempre sensato, me advirtió de nuevo. Un conflicto familiar en vacaciones. Es una bomba de relojería. ¿Estás segura de que ya es hora? Respiré hondo. No pienso confrontar a nadie. Es solo una precaución. Si su anuncio es lo que creo, necesito estar preparada. La noche anterior a la cena, apenas dormí. Años de rendirme, frustración y resentimiento reprimido. Todo iba a llegar a su punto álgido. Lo que sucediera en esa cena definiría lo que quedaría, si es que quedaba algo, de mi relación con mi familia. Quizás sería el fin, o quizás el comienzo de algo nuevo, solo conmigo. Al día siguiente, me subí al coche temprano y me fui. El maletín estaba conmigo, a salvo en mi bolso. Durante el viaje, lo repasé todo mentalmente. Estaba preparado, o al menos creía que lo estaba. Cuando llegué a casa de Amanda y Brian, me detuve frente a ella y respiré hondo. La casa parecía sacada de una revista. Una decoración otoñal impecable, una luz cálida que se filtraba por las ventanas, una escena digna de un anuncio de margarina. Me miré por el retrovisor. Me ajusté la chaqueta y rocé ligeramente mi bolso con mis documentos. Simplemente aguanta esta cena, mantén la calma. Pase lo que pase, me susurré. Incluso antes de que sonara el timbre, la puerta se abrió. Amanda estaba allí, vestida con ropa de diseñador, con un cabello impecable y un maquillaje perfecto, pero la sonrisa no abandonó sus labios. «Jessica, me alegra tanto que hayas venido», dijo, dándome un beso al aire. «¿Están todos adentro?» Entré y noté que la casa había cambiado desde mi última visita. Pisos de madera nuevos, lámparas nuevas, cuadros que reconocí de galerías en las que jamás me habría atrevido a entrar y mucho menos a comprar. La sala estaba abarrotada. Gente que no había visto desde su boda, la tía Patricia y el tío James, primos de Connecticut, el tío Robert y la tía Nancy. Incluso amigos de la infancia de la familia estaban allí. Mis padres estaban junto a la chimenea. Mamá charlaba animadamente con la madre de Brian y papá, bueno, se veía más sano que nunca. Al verme, mamá gritó, «Jessica, cariño, ven aquí. Estábamos hablando de las noticias de Amanda». Fingí una sonrisa al sentarme. Pensé que no me lo diría hasta después de cenar. «Oh, aún no sabemos los detalles», respondió mi madre, con ese brillo de emoción en los ojos que reservaba exclusivamente para Amanda. Amanda se muestra misteriosa, pero dijo que son noticias maravillosas para el futuro de la empresa. Eso me dijo mi madre, sonriendo como si fuera la culminación de un viejo sueño. Se me revolvió el estómago. Así que tenía razón. La cena era, de hecho, un anuncio. Simplemente aún no sabían qué llevaba en la maleta. La cena en sí fue como una serie de televisión. La mesa, ampliada para 16 comensales, estaba decorada con arreglos ornamentales, tarjetas de lugar escritas a mano con caligrafía artística. Todo estaba meticulosamente planeado. Me sentaron entre mi prima Megan, quien en 2 minutos estaba hablando sin parar de sus hijos, y mi tío Robert, más interesado en el bourbon que en cualquier conversación. Durante la comida, noté miradas, susurros, conversaciones que se interrumpían en cuanto giraba la cabeza. Amanda, a la cabecera de la mesa, lo dominaba todo como una ejecutiva de telenovela. Brian estaba a su lado, como el príncipe azul de su imperio recién heredado. «El pavo es de una granja orgánica de Vermont», dijo Amanda mientras Brian cortaba, «y todas las verduras son de cultivo local».
Nadie recordó que durante los últimos 3 años fui yo quien cocinó la cena de Acción de Gracias, con mi madre interviniendo desde el sofá y Amanda llamando desde Nueva York con sugerencias de último momento. Luego llegó el postre. Amanda golpeó la cuchara contra el vaso. El silencio se apoderó de la sala. Brian y yo queríamos agradecerles a todos por venir, comenzó, con ese entusiasmo ensayado que usaba al presentar a sus clientes. La familia lo es todo para nosotros. Por eso están aquí hoy, para recibir noticias muy especiales. Brian se levantó y le puso la mano en el hombro. Amanda sonrió ampliamente. Como muchos saben, el negocio de papá pasó por momentos difíciles durante su enfermedad. Pero ahora, con su recuperación y la planificación estratégica que hemos elaborado, respiró hondo, tenemos buenas noticias. Estamos expandiendo Davis Office Supplies a una cadena regional. La primera tienda nueva estará en Cambridge en primavera y tenemos 2 más planeadas para el próximo año. La sala estalló en murmullos emocionados. Mi madre juntó las manos emocionada y mi padre asintió con orgullo. Pero Amanda no había terminado. ¿Y lo que es más? Continuó. Papá ha acordado que es hora de que la próxima generación tome el relevo. A partir del 1 de enero, asumiré el cargo de director ejecutivo de Davis Enterprises. Y Brian será el nuevo director financiero. Aplausos, aplausos. Estaba paralizado. El negocio que había salvado, que había reorganizado, ahora se lo entregaban en bandeja de plata a Amanda y a su esposo, sin siquiera hablar conmigo. Pero ella no había terminado. Me miró directamente. La sonrisa desapareció, reemplazada por una expresión casi calculadora. Hay algo más que debemos abordar. Al comenzar este nuevo capítulo, necesitamos plena unidad y confianza en el equipo directivo. Dejó su copa sobre la mesa y se irguió. Jessica, hemos notado un comportamiento preocupante en ti. Tu posesividad con respecto a las operaciones de la empresa, tus acusaciones de irregularidades financieras, actitud resentida. Se hizo un silencio absoluto. Todos me miraban fijamente. Amanda continuó, con un tono ahora autoritario. La familia ha hablado mucho de esto. Papá, mamá, Brian y yo. Y junto con nuestros asesores, hemos tomado una decisión difícil. Se levantó. Me miró desde lo alto de la mesa. Votamos y fue unánime. Estás fuera del negocio familiar. Y sinceramente, hasta que cambies tu postura y aceptes los cambios, ya no eres bienvenido en la familia. Una conmoción recorrió la sala. Murmullos. La gente alzaba los tenedores. Mi madre bajó la vista hacia su plato. Mi padre se quedó quieto, con la mirada fija en un punto de la pared. Los familiares intercambiaron miradas incómodas. Amanda dijo entonces, «Te has vuelto tóxica, Jessica. Tus celos, tu control, nos están haciendo daño y aquí todos están de acuerdo». Como en un ensayo, las cabezas empezaron a asentir. El tío Robert dijo, «Siempre pensé que era un poco rara». La tía Patricia suspiró dramáticamente. Incluso Megan, que había estado hablando de fútbol infantil unos minutos, se apartó discretamente de mí. «¿No hablarás en serio?», logré decir, con la voz casi apagada. «Sí, lo somos», respondió Amanda secamente. «Díselo, mamá». Mi madre se aclaró la garganta sin levantar la vista. «Jessica, cariño, creemos que necesitas tiempo para reflexionar. Ya nos has controlado demasiado. Ahora deja que los profesionales se encarguen de esto». Profesionales, como si mis años de dedicación, sacrificios, las noches sin dormir, todo lo que dejé para mantener esa empresa y esa familia fueran desechables, porque no tenía un diploma de lujo ni una red de contactos de lujo. 3 años de mi vida, 3 años cuidando a mi padre cuando nadie más lo hacía, 3 años salvando la empresa. Y su respuesta fue echarme, desterrarme de mi propia historia. Pero, extrañamente, mantuve la calma. Un silencio distinto se apoderó de mí. En el fondo, lo sabía. Siempre supe que este momento llegaría. Y estaba lista. Solté una carcajada que atravesó el silencio de la sala como una cuchilla. Todos me miraron como si hubiera perdido la cabeza. «Bueno, si ya no soy de la familia», dijo, abriendo lentamente la bolsa. «Supongo que tampoco necesitarás esto». Saqué la carpeta manila y la deslicé por la mesa, directamente hacia Amanda. Su sonrisa victoriosa se desvaneció. Frunció el ceño. La confusión reemplazó el brillo del triunfo. «¿Qué es esto?», espetó Amanda con voz cortante. «¡Ábrelo!», respondí con la misma firmeza de siempre. «Creo que todos deberían ver lo que hay ahí dentro», dudó. Entonces, con un movimiento rápido, sacó la carpeta y empezó a hojear los papeles. Con cada página, palidecía. Le temblaban las manos. Hojeó los documentos como si pudiera encontrar otra versión de la historia. Esto no es nada», balbuceó. «Son solo transacciones normales de la empresa».
Lee los números de cuenta, Amanda, dije en voz alta, asegurándome de que todos en la mesa pudieran oírlos. Léelos en voz alta. Dile a toda nuestra familia en qué cuenta personal se depositaron los $57,000 de la compañía solo el año pasado. Brian se inclinó sobre su hombro para mirar los papeles. Su rostro cambió en un instante, de confundido a completamente sorprendido. Amanda, ¿qué es esto? Y ahí fue cuando perdió el control para siempre. Tiró la carpeta de golpe sobre la mesa, alzando la voz. Es un malentendido. Jessica está manipulando los registros para sabotearme. Los extractos bancarios no mienten, respondí con calma. Tampoco la hora de las transferencias, y mucho menos la dirección IP de la que provienen, que, por cierto, es la misma que tu domicilio. El caos se desató en ese mismo instante. Brian empezó a exigir explicaciones. Mi padre agarró la carpeta y leyó los documentos con los ojos muy abiertos. Mi madre repetía, debe haber algún error, debe haber... Los familiares permanecían en un silencio entre conmocionado y susurros emocionados. Me puse de pie, sorprendentemente firme, incluso con la adrenalina ardiendo por dentro. No lo mencioné solo para que lo vieras, anuncié. Todas las pruebas ya están documentadas y las autoridades ya tienen una copia completa del fraude. Amanda se puso roja de ira y desesperación. No tenías derecho a hacer eso. Esta empresa es de mi familia. No, Amanda, era de nuestra familia, dije, agarrando mi bolso. Esa empresa que salvé mientras vivías tu vida perfecta, que modernicé mientras estabas en Bali, de la que robabas mientras hacías planes para sacarme del mapa. Miré alrededor de la mesa a las mismas personas que, minutos antes, me habían echado de la familia como si fuera una carga. ¿Me expulsaron de la familia? Aprendí a las malas que la familia no se trata de con quién compartes la sangre. Se trata de quién actúa como tal. Y ninguno de ustedes actuó como familia cuando realmente importaba. Le di la espalda y caminé hacia la puerta. Fue entonces cuando oí a mi padre llamarme con la voz entrecortada. Jessica, espera, tenemos que hablar. Me detuve, respiré hondo, miré por encima del hombro. He esperado 3 años. Ya se acabó la espera. Feliz día de Acción de Gracia. Salí de la casa perfecta de Amanda, oyendo los gritos, las peleas, las acusaciones que me acechaban, y por primera vez en mucho tiempo sentí que me quitaban un peso de encima. Ese enfrentamiento que tanto temía ocurrió, y contra todo pronóstico salí fortalecido. Ni siquiera había llegado al coche cuando mi móvil empezó a sonar. Primero fue mi padre, luego mi madre, 3 llamadas seguidas de Amanda. Lo puse en silencio. Conduje hasta el apartamento de Michael, donde me esperaba con un chocolate caliente y esa mirada de que lo entendía todo sin tener que preguntar. ¿Y bien? ¿Qué tal?, preguntó mientras me dejaba caer en su sofá, exhausta. Peor de lo que imaginaba, confesé. Es exactamente como lo predijiste, dijo, y le dediqué una media sonrisa. Le conté todo con detalle y él simplemente escuchó, sin interrumpir. ¿De verdad dijeron que estabas fuera de la familia?, preguntó incrédulo. Palabras de Amanda, confirmé. Y lo peor es que todos estuvieron de acuerdo, incluso quienes vieron con sus propios ojos todo lo que hice por papá durante todos estos. Mi teléfono se llenaba de mensajes y llamadas perdidas. Lo apagué para siempre. Solo por una noche merecía paz. A la mañana siguiente, todavía medio envuelta en la manta de Michael, me desperté con un fuerte golpe en la puerta. Miró por la mirilla y suspiró. Ellos son tus padres. Solo asentí. No había forma de escapar de esa conversación. En cuanto se abrió la puerta, entraron. Parecían exhaustos. Mi madre con el maquillaje corrido, mi padre con la camisa apenas abotonada. Jessica, gracias a Dios. Estábamos muy preocupados. ¿Por qué?, pregunté. Creía que ya no era de la familia. Mi padre cerró los ojos un segundo, como si le doliera. Amanda dijo eso. Nunca debimos haberla dejado. Pero la dejaste, la interrumpí. Te quedaste ahí sentada viéndola humillarme delante de todos, después de que cuidé de papá. Después de que mantuve esa casa y esa empresa a flote durante 3 años. Mi madre se desplomó en el sofá. No sabíamos nada del dinero, Jessica. Tienes que creerlo. Pero hablé de los traslados con papá hace meses, repliqué. Se sonrojó con la vergüenza reflejada en su rostro. Yo no quería creerlo. Amanda también es mi hija, y parecía tan convencida, diciendo que tenía grandes planes para el negocio. ¿Y qué era yo? ¿Una pieza temporal? ¿Un apoyo mientras ella decidía si valía la pena llevarse lo que... No es eso, intentó. ¿Y entonces qué?, pregunté. Porque fui lo suficientemente importante como para sacrificarlo todo por mí, pero nunca lo suficientemente importante como para que me protegieran, ni me reconocieran,
Michael, que había estado observando en silencio hasta entonces, se aclaró la garganta. Creo que deberíamos sentarnos y hablar con calma, ¿no? Fuimos a su escritorio, donde le expliqué todo punto por punto. Le mostré las fechas, las cantidades, las pruebas. Le expliqué cómo Amanda empezó despacio y luego aumentó las desviaciones al ver que nadie la supervisaba. Y cómo, cuando intenté advertirle, me llamaron exagerado, un maniático del control. Mi padre se llevó las manos a la cara. Confié en ella. ¿Y yo? Pregunté en voz baja. Yo también soy tu hija. Solo viste lo que te convenía, dije con calma. Mi madre me miró angustiada. ¿Y ahora qué? ¿Qué pasa? Preguntó con la voz llena de miedo. Mencionaste a las autoridades. Lo he documentado todo. Tengo un informe completo, pero aún no lo he presentado oficialmente, confesé. Quería que vieras las pruebas tú mismo primero. Sus rostros se suavizaron, aliviados, pero solo por unos segundos, antes de que la ansiedad regresara con toda su fuerza. Amanda está en crisis, dijo mi madre. Brian la llevó a su cabaña después de ver las declaraciones. Ella lo admitió todo. Eso me tomó por sorpresa. Amanda, asumiendo la culpa, eso era inaudito. ¿Le contó todo a Brian? Pregunté, todavía tratando de procesarlo. Mi padre asintió, con el rostro demacrado. Exigió una explicación, y ella se derrumbó. Confesó que había estado malversando dinero para mantener su estilo de vida, su apariencia, su estatus. Todo se mantenía con tarjetas de crédito y dinero de la empresa. ¿Sabes cuándo algo debería impactarte, pero no lo hace? Eso era. Amanda siempre vivió para mantener una fachada. La verdad tras ella nunca fue una prioridad. ¿Y qué quieres que pase ahora, Jessica?, preguntó mi padre. Era la primera vez en años que alguien de mi familia me preguntó que quiero reconocimiento, respondí con firmeza. Quiero que todos sepan lo que hice por esta familia. Quiero que reconozcan que fui yo quien salvó la empresa. Mi madre me miró confusa. Reconocimiento, claro. Pero también mencionaste protección. ¿Qué tipo de protección? Genial. Quiero un puesto formal en la empresa, un contrato con autoridad definida y garantías de que no me pueden despedir de la noche a la mañana por capricho de Amanda. Mi padre asintió lentamente. Es más que justo. Podemos reunirnos con el abogado de la empresa la semana que viene. ¿Y Amanda?, pregunté, mirándolos a ambos. Intercambiaron una mirada incómoda. Necesita ayuda, respondió mi padre con pesar. Al menos asesoramiento financiero. Quizás incluso terapia. Brian insiste en que asuma las consecuencias. Consecuencias reales, no una simple charla familiar. Mi madre frunció el ceño. ¿Qué sugieres? Debe devolver todo el dinero, con intereses. Debe dejar la empresa. Y debe disculparse públicamente con quienes la vieron echarme. Mi padre asintió. Lo haremos posible. Cuando estaban a punto de irse, mi madre se detuvo en la puerta. ¿Vienes a casa, Jessica?, respondí con convicción. Mi apartamento es mi hogar ahora. Necesito esa independencia. Se fueron, prometiendo organizar la reunión familiar esa misma semana. Cuando se cerró la puerta, Michael me miró con una media sonrisa. Lo manejaste de forma impresionante, dijo. Entraron pensando que te iban a controlar y salieron guiados por ti. Sonreí con cansancio. 3 años apagando incendios te enseñan a lidiar con conversaciones difíciles. 3 días después, la reunión se celebró en casa de mis padres. Llamaron a todos los que habían estado en la cena de Acción de Gracias. Amanda y Brian llegaron los últimos. Ella tenía los ojos rojos y la mandíbula apretada por la tensión. Esta vez, mi padre se tomó en serio nuestro acuerdo. El abogado de la empresa presentó los documentos que me nombraban oficialmente director de operaciones, con todos los derechos y protecciones legales que merecía. Se estableció un plan de pago. Amanda tendría que devolver cada centavo, con intereses. Cuando llegó el momento de disculparse, muchos familiares ensayaron frases genéricas, de esas que uno dice cuando quiere salir bien en una foto. El tío Robert, para variar, intentó zafarse. Solo estábamos siguiendo a Amanda. Ya sabes cómo es esto. Por supuesto, como si ser fácilmente influenciable fuera una excusa para traicionar a alguien. La última en hablar fue Amanda. Se levantó lentamente. No tenía ese habitual brillo arrogante. Estaba abatida, sin los atisbos de la perfección. Traicioné la confianza de todos. Empezó con voz temblorosa, pero sobre todo la de Jessica. Lo sacrificaste todo por esta familia mientras yo me aprovechaba. Le robé a la empresa que salvaste y traté de excluirte cuando descubriste la verdad. No hay excusa. Las palabras eran correctas, pero el tono, sincero, quizás, arrepentido, aún no lo sé. Pero no estaba allí por la emoción. Estaba allí por la justicia. Y esta confesión pública, aunque forzada, era parte del trato.
Las siguientes semanas las dedicamos a la reconstrucción, con cautela, lentamente, pero con determinación. Mi padre y yo empezamos a trabajar juntos en la empresa, y por primera vez mi puesto reflejaba fielmente todo lo que hacía. Mi madre, con cierta dificultad, empezó a acercarse, invitándome a comer y, aunque parezca increíble, escuchándome cuando hablaba. Amanda y Brian vendieron su casa para recuperar el dinero. Se mudaron a un apartamento sencillo en un barrio mucho menos lujoso. La expansión de la empresa, cancelada por tiempo indefinido. Y yo mantuve mis límites, continué mis estudios, seguí creciendo profesionalmente. Lo más importante, empecé a construir una vida al margen del caos familiar. Michael fue mi apoyo en todo momento. Nuestro vínculo no hizo más que crecer. Una noche, mientras cenábamos en mi apartamento, me dijo, «Sabes que la mayoría de la gente nunca tendría el coraje de hacer lo que tú hiciste, ¿verdad?» Sonreí. La mayoría de la gente tampoco pasó 3 años siendo invisible. Después de un tiempo, o desapareces por completo, o te vuelves imposible de ignorar. Elegí la segunda opción. Y por primera vez en mucho, mucho tiempo, me estaban viendo. 6 meses después de aquella noche de cambio, allí estaba yo, sentado en la oficina de Eleanor en la firma de contabilidad. Apenas pude contener una sonrisa mientras leía mi expediente académico, un 4.0 mientras trabajaba a tiempo parcial y lidiaba con un drama familiar digno de una telenovela, dijo, dejando caer los papeles. «Jessica Davis, sigues impresionándome. Gracias por la recomendación de la beca», respondí, intentando sonar tranquila, pero mi corazón latía como un tambor. No habría podido terminar la universidad sin esta beca, confesé. Eleanor sonrió con cariño. El programa de la empresa fue diseñado específicamente para empleados prometedores como... Luego, en ese tono casual que usaba cuando estaba a punto de cambiar mi vida otra vez, agregó, «Ahora, sobre ese puesto de tiempo completo del que hablamos». Salí de su oficina con una oferta formal en la mano, un puesto de contador junior, válido tan pronto como terminara mi curso el semestre. A los 29, por fin empezaba a construir la carrera que había postergado durante tanto tiempo. Mi apartamento era sencillo, pero lleno de significado. Cada rincón tenía mi sello. Plantas en las ventanas, cuadros que me hacían sonreír, una manta que Eleanor me había regalado. Nada allí era una vitrina. Todo era un logro. Todo era mío. Mientras tanto, la vida de Amanda daba un giro inesperado. Tras la tormenta, llegaron las consecuencias. Se vio obligada a realizar 200 horas de servicio comunitario, según un acuerdo alcanzado por el abogado de la empresa. Lo más sorprendente fue lo que le pasó. «Trabajo en un refugio para mujeres», me dijo en una de las pocas ocasiones en que tomamos un café juntas. Muchas lo han dejado todo por familias que luego las abandonaron. Me hizo pensar en lo que pasaste. Me puse a la defensiva. Amanda siempre había tenido un don con las palabras, pero la sinceridad, esa era otra historia. Aún así, reconocí que a veces la vida nos obliga a hacer cambios que jamás nos atreveríamos a hacer por nuestra cuenta. El plan para recuperar el dinero iba por buen camino. Amanda consiguió un trabajo de nivel medio en una pequeña agencia. Brian, a su vez, cortó lazos financieros con ella, aunque siguieron casados y en terapia. Esa imagen impecable de pareja de negocios dio paso a una realidad más simple y honesta. Las cosas también empezaron a cambiar con mis padres. En el trabajo, mi padre empezó a tratarme como una verdadera compañera. Seguíamos discutiendo algunas decisiones, claro, pero ahora como profesionales, ya no como el padre sabe más, ni como la hija obediente. «Tenías razón sobre el sistema de inventario», admitió un día. «Mi modelo de pronóstico había superado con creces el suyo. Debería haberte escuchado antes». Estas pequeñas frases, dichas con sinceridad, significaron mucho más para mí que cualquier disculpa formal, porque demostraban que finalmente me veía capaz. Con mi madre, el proceso fue más lento. Todavía estaba anclada en la idea de que el éxito era sinónimo de brillantez, y Amanda había sido el espejo en el que proyectaba todo lo que quería ser. «Nunca entendí por qué no eras más ambiciosa», confesó en un raro momento de honestidad. «Amanda siempre quiso estar en la cima, y tú parecías contenta con mantener los pies en la tierra». «No estaba contento», respondí. «Estaba siendo responsable». «Eso es diferente». Se tomó un momento, pero asintió. «Ahora lo veo. Estar castigada, eso fue lo que salvó a esta familia mientras los demás buscábamos estrellas sin valor». Los familiares que me habían dado la espalda durante la humillante cena intentaron acercarse. Fui cordial, pero mantuve las distancias.
Algunas relaciones merecían una segunda oportunidad. Otras solo habían revelado quiénes eran en realidad. Y en medio de todo, Michael seguía ahí, siempre ahí. Nuestra amistad, que ya era profunda, empezó a tomar una nueva forma. Nada se apresuró. Él sabía que mi corazón seguía recuperándose. «¿Todavía te estás recuperando?», le dije una noche mientras caminábamos por el parque cerca de mi edificio. «No quiero interrumpir eso, pero tampoco me voy a ningún lado». Su paciencia fue un soplo de aire fresco después de años de sentirme presionada por todos los que me rodeaban. Pero lo que más me sanó, más que cualquier conversación o decisión, fue formar mi propia familia. Eleanor se convirtió en una especie de mentora, casi en una verdadera madre. Mis compañeros de clase se convirtieron en amigos que realmente me comprendían, y el círculo de Michael me acogió sin saber nada de mis antecedentes. Ese primer día de Acción de Gracias, después de la confrontación, decidí hacer algo diferente. Cenar solo con quienes realmente habían estado ahí para mí. No con mi familia de sangre, con quienes había compartido una Navidad educada y fría, sino con mi familia de verdad, la que yo había elegido, la que me había elegido a mí. Michael me ayudó a cocinar. Eleanor trajo el vino, mis compañeros de piso contribuyeron con platos preparados con cariño, y mi pequeño apartamento se llenó de risas, conversaciones sinceras y cariño genuino, sin tensión, sin secretos, sin resentimientos disfrazados de cortesía. «Por la familia que elegimos», dijo Michael alzando su copa. «Por quienes realmente nos ven y nos valoran por quienes somos». Mientras comíamos, miré a mi alrededor y pensé en todo lo que había pasado. El dolor del rechazo, la ira ante la injusticia, el miedo a nunca ser suficiente. Y me di cuenta de que esa confrontación no solo había sido necesaria, había sido liberadora. Al defenderme, obligué a todos, incluyéndome a mí mismo, a reconocer mi valor. Mi padre finalmente me dio el reconocimiento que llevaba años esperando. Durante una reunión de empresa, me miró con seriedad y dijo: «Esta empresa no existiría sin ti, Jessica. Debí habértelo dicho hace mucho tiempo». Mi madre también empezó a verme poco a poco como una persona con identidad propia, y no solo como el opuesto de Amanda. En nuestro último almuerzo, por primera vez, me preguntó sobre mis sueños profesionales. Aún más impresionante, escuchó mi respuesta sin compararla con la trayectoria de Amanda. Amanda, por otro lado, seguía intentando encontrarse a sí misma. La máscara de perfección que había usado durante tanto tiempo se había desmoronado debido a sus propios errores. ¿Traería esto un cambio real? Era demasiado pronto para saberlo. Pero una cosa era segura: el equilibrio de poder entre nosotras nunca volvería a ser el mismo. Lo más importante es que recuperé mi propia historia. Ya no era la cuidadora invisible, ni la hija predecible, ni el felpudo de la familia. Había establecido límites firmes y justos que protegían todo lo que había ganado con sudor, lágrimas y valentía. Y descubrí, con cada paso que daba para alejarme de la sumisión, que tomar una postura no es egoísmo, es supervivencia, es amor propio. «Jessica», la voz de Michael me devolvió al presente. «Todos dicen por qué están agradecidos. Te toca a ti». Miré a mi alrededor. El olor a comida aún flotaba en el aire. Las risas resonaban. La gente que estaba allí me vio, me respetó, me quiso por quien era, no por lo que podía ofrecer, resolver o representar. «Agradezco la claridad», respondí, «por comprender finalmente que el respeto debe ser mutuo, que los sacrificios merecen ser reconocidos y que la verdadera familia se define por las acciones, no por la sangre». A medida que continuaban las conversaciones, me invadió una profunda sensación de paz. El camino que me esperaba no sería perfecto, ninguno lo es. Pero ahora era mío. Podía elegir cada paso, con conciencia. He aprendido que a veces lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es alejarte de quienes no te valoran, incluso si esas personas se llaman familia. Ese arrebato en la cena de Acción de Gracias fue doloroso, pero era necesario. Sacó a la luz verdades que habían permanecido ocultas durante demasiado tiempo. Y de esa ruptura nació una verdadera oportunidad de sanar, no volviendo a caer en viejos patrones, sino creando algo nuevo, algo más saludable. Al terminar la noche y despedirse de los invitados, sentí algo que nunca había sentido al final de unas vacaciones. Se había roto el ciclo de ser siempre la cuidadora invisible, y en su lugar, una vida guiada por el respeto mutuo, límites claros y conexiones sinceras. Y finalmente entendí la lección más importante: merezco ser valorada.
No a pesar de ser diferente de mi familia obsesionada con pero por causa de la fuerza, integridad y resiliencia que me han dado Y ahora quiero saber de ti. ¿Alguna vez has tenido que imponerte frente a familiares que te dejaron de lado? ¿Alguna vez has sentido la necesidad de poner límites para protegerte? Cuéntanos en los comentarios. Me encantaría escuchar tu